Imagina que estás solo en medio del desierto. La noche es tan negra que parece tragarse las estrellas. De pronto, un viento ardiente te azota la cara y escuchas una risa que no es humana. Algo se mueve entre las dunas, algo que te ha estado observando desde antes de que nacieras. No es un fantasma, no es un demonio como los que conoces. Es un ser hecho de fuego sin humo, más antiguo que las pirámides, más rápido que el pensamiento, y acaba de decidir si hoy será su amigo o su presa, espíritu benevolente o fuerza demoníaca. La respuesta te va a perseguir toda la noche. Hace mucho tiempo, en el año 782 del calendario yemení, cuando el califato abbasí aún extendía sus sombras sobre medio mundo conocido, un príncipe de la tribu de Himyar, llamado Tamim ibn Zaid, recibió una orden que nadie había cumplido jamás: viajar hasta los confines del Ramlat al-Sabatayn, el desierto que los beduinos llamaban la boca que nunca devuelve lo que traga, y traer prueba de la existencia de la ciudad prohibida de los sellos, un lugar que los antiguos decían que había sido construido por los propios jinn antes de que el hombre aprendiera a escribir su nombre. Tamim tenía 32 años, la piel curtida por el sol hasta parecer cuero viejo y una cicatriz que le cruzaba la mejilla izquierda. Recuerdo de un leopardo que había intentado devorarlo cuando tenía 9. No creía en cuentos de viejas, pero creía en la palabra del califa Harún al-Rashid, que le había prometido la mitad del tesoro encontrado a cambio de una sola botella sellada con el gran nombre. Así que reunió a 58 hombres, 100 camellos cargados de agua y cuero, y partió hacia el sur cuando la luna estaba en su fase más oscura. Durante 41 días no vieron más que arena y cielo. El viento borraba sus huellas antes de que terminaran de dar el siguiente paso. 5 hombres murieron de sed, 7 más se volvieron locos y tuvieron que ser atados para que no se enterraran vivos. En la noche del día 42, cuando ya solo quedaban 40 hombres, apareció el primer signo: un muro negro que se alzaba de la nada, tan alto que ocultaba la mitad del cielo. No era una ciudad común, era una fortaleza de basalto tan perfectamente tallado que parecía que la montaña entera se hubiera partido y alguien la hubiera pulido con la lengua del tiempo. No tenía puertas visibles, no había torres de guardia, solo una sola inscripción que recorría todo el perímetro a la altura de los ojos, escrita en una lengua que ninguno de ellos reconoció al principio, hasta que un viejo escriba ciego llamado Luqman la tocó con los dedos y palideció. Nosotros fuimos los primeros. Nosotros construimos esto con orgullo y con miedo. Nosotros encerramos aquí lo que no debía ser libre. Y ahora nosotros somos la advertencia. Entrad, si os atrevéis, pero sabed que nadie ha salido jamás. Tamim ordenó acampar a 100 pasos del muro. Esa noche nadie durmió. El viento traía un olor extraño, como a metal caliente y a flores marchitas. Algunos juraron que escuchaban voces que venían de dentro de la piedra misma, voces que hablaban en árabe antiguo y reían como niños crueles. Al amanecer, Tamim tomó la decisión. Derribarían el muro, aunque tuvieran que hacerlo con las uñas. Tardaron 11 días. Usaron cuerdas, palancas, fuego, incluso sangre de camello mezclada con arena para hacer un mortero que resistiera el calor. Cuando la primera brecha se abrió, un silencio tan profundo cayó sobre ellos que pudieron escuchar sus propios corazones. Uno a uno entraron por el agujero, con antorchas que apenas iluminaban 10 pasos adelante. Lo que encontraron no fue una ciudad muerta, fue una ciudad asesinada. Calles perfectamente rectas,
plazas circulares, fuentes que alguna vez habían cantado y ahora solo guardaban polvo negro, casas con puertas abiertas de par en par, como si sus habitantes hubieran huido en medio de la cena. Ni un solo hueso, ni una sola arma, solo ausencia, una ausencia que pesaba más que cualquier cadáver. En el centro exacto de la ciudad había un palacio octogonal de obsidiana tan brillante que reflejaba sus rostros deformados. La puerta estaba abierta. Dentro, una única sala sin adornos, salvo un pedestal de mármol negro. Sobre el pedestal descansaba la botella. No era grande, apenas le llegaba a Tamim a la cintura. Estaba hecha de un bronce tan antiguo que había adquirido un tono verdoso, como el de las estatuas que el mar devuelve después de siglos. El cuello estaba sellado con plomo, y en el plomo estaba grabado el sello, una estrella de 6 puntas dentro de un círculo, y en el centro del círculo una sola palabra en escritura talismánica que Luqman leyó temblando: Sulaimán. Tamim la levantó. Pesaba como si estuviera llena de plomo líquido. Algo se movió dentro, lento, viscoso, vivo. Uno de los soldados, un joven llamado Khalid, que nunca había visto el mar, cayó de rodillas y comenzó a llorar sin saber por qué. Tamim lo hizo callar con una mirada. Ordenó envolver la botella en 7 capas de seda negra y cargarla en el camello más fuerte. Nadie debía tocarla directamente. Esa noche acamparon fuera de la ciudad. La botella fue colocada en el centro del campamento, rodeada por 12 hombres armados. A la segunda vigilia, cuando la luna estaba en su cenit, el sello comenzó a calentarse. Primero fue un calor leve, luego ardiente. Los hombres retrocedieron. El plomo se derritió sin llama, goteando como sangre plateada. De la boca de la botella salió un humo negro que no subía al cielo, sino que se quedaba a la altura de los ojos, formando una columna perfecta. Cuando el humo se disipó, allí estaba. Era alto, más alto que cualquier hombre que hubieran visto. Su piel tenía el color del bronce recién fundido, pero brillaba como si estuviera iluminada desde dentro. Sus ojos eran 2 pozos de fuego lento. Llevaba una túnica que parecía tejida de noche líquida, y cuando se movía, dejaba estelas de calor que distorsionaban el aire. No tenía barba, pero su rostro era antiguo. Sonrió, y esa sonrisa hizo que varios hombres se orinaran encima sin darse cuenta. «Habéis tardado», dijo con una voz que parecía venir de todas partes y de ninguna. 3723 años, 4 meses y 9 días. Conté cada latido. Tamim tragó saliva. «¿Quién eres?» El ser inclinó la cabeza, divertido. «Pregunta equivocada, hijo de barro. La pregunta es, ¿qué soy ahora?» Extendió la mano y tocó la arena. Donde sus dedos rozaron la tierra, las dunas se volvieron cristal negro en un círculo perfecto de 100 pasos de diámetro. He tenido muchos nombres. Los primeros me adoraban, los segundos me temían, los terceros me encerraron. Tú serás el cuarto. Entonces miró directamente a Tamim, y Tamim sintió que le arrancaban el alma y la examinaban como quien examina una fruta podrida. Tienes 3 deseos, príncipe de un reino que aún no existe. Pero recuerda, yo no miento, solo cumplo. Uno de los soldados, un hombre llamado Marwan, que había perdido a 3 hermanos en el desierto, dio un paso adelante con la lanza alzada. «Aléjate, demonio». El ser ni siquiera lo miró. Simplemente chasqueó los dedos. Marwan se convirtió en una estatua de sal negra que se derrumbó en silencio. El ser volvió a mirar a Tamim. «El primer deseo es gratis, los otros 2 tienen precio». Tamim apretó los puños hasta que le sangraron las palmas. «¿Qué quieres a cambio?». El ser
sonrió más amplio. Nada que no estés dispuesto a dar, eventualmente. Y entonces desapareció. No se desvaneció, simplemente dejó de estar allí. Pero su voz quedó flotando en el aire como un eco que nunca termina. La botella es tuya ahora, Tamim Ibn Said. Guárdala bien, porque yo nunca me fui. Los 18 supervivientes entraron en Saná al atardecer del 7º día, después de abandonar la ciudad de cobre. Venían rotos, con los labios agrietados y los ojos hundidos, pero traían algo que hizo que la multitud se apartara en silencio. Una litera cubierta de seda negra que 4 hombres cargaban con terror sagrado. Dentro iba Abdallah ibn Harun, el príncipe que había partido con 45 guerreros y regresaba convertido en algo que nadie se atrevía a nombrar. Nadie vio jamás lo que había dentro de la litera hasta la noche de la coronación, cuando el cuerpo del califa asesinado fue bajado de la sala del trono. Los guardias abrieron las cortinas por primera vez. Abdallah estaba sentado, inmóvil, con la mirada perdida en un punto que no existía en esta tierra. Su piel había adquirido un tono extraño, como cobre recién fundido, y sus pupilas reflejaban llamas diminutas que danzaban sin consumirse. En su regazo reposaba la botella, ahora limpia, brillante, casi nueva, como si los 3.400 años de encierro hubieran sido borrados con un trapo. Durante los primeros meses, nadie se atrevió a preguntar qué había pedido. Yemen florecía de manera imposible. Los ríos que llevaban 100 años secos volvieron a correr. Los higos crecían del tamaño de melones. Los mercaderes llegaban de Persia y de la India cargados de oro, porque los caminos estaban libres de bandidos. Todos los ladrones aparecían al amanecer colgados de sus propias sombras, con los ojos quemados desde dentro. Los enemigos del reino morían en sus camas con expresiones de éxtasis, como si hubieran visto algo tan hermoso que el corazón les había estallado. En las tabernas empezaron a circular rumores. Un pastor aseguró haber visto al nuevo califa caminar descalzo sobre brasas sin quemarse. Una anciana juró que lo vio hablar con el viento y que el viento le respondió. Un niño afirmó que Abdallah había acariciado a su gato enfermo y que el animal se levantó corriendo con el pelo, convertido en fuego azul que no quemaba. Nadie se reía de estas historias. El miedo tiene su propia lógica. La primera señal visible llegó con las lunas llenas. Cada vez que la luna alcanzaba su máximo esplendor, las mujeres de Saná daban a luz niños con los ojos completamente negros, sin blanco, sin iris, solo 2 pozos de obsidiana que reflejaban la luz como espejos rotos. Los bebés no lloraban, solo miraban, y cuando lo hacían, las madres sentían que algo las observaba desde dentro de sus propios hijos. En la corte, los visires más antiguos comenzaron a desaparecer, uno tras otro, siempre de noche, siempre sin dejar rastro. Solo quedaban sus túnicas perfectamente dobladas sobre sus alfombras de oración, y en el centro de cada túnica, una mancha circular de ceniza con la forma exacta de una estrella de 6 puntas. El mensaje era claro. Los sabios que conocían los antiguos nombres estaban siendo silenciados. Una noche, la concubina favorita del califa, una joven de ojos verdes llamada Zainab, se atrevió a entrar en los aposentos privados sin ser llamada. Encontró a Abdallah sentado en el suelo, rodeado de velas que ardían con llama negra. Frente a él flotaba la botella, girando lentamente sobre su propia base. Del interior salía una voz que no era voz, sino calor, susurros que se metían directamente en los huesos. Zainab se quedó paralizada en la puerta. Vio cómo Abdallah extendía la mano y acariciaba el aire junto a la botella, como quien acaricia el rostro de un amante.
Sus labios se movían, pero no era árabe lo que hablaba. Era algo más antiguo, algo que hacía que las velas se inclinaran hacia él como flores hacia el sol. Y entonces la botella respondió. El bronce se volvió transparente por un instante, y Zainab vio dentro una figura inmensa, encorvada, con alas de fuego plegadas contra el cristal. La muchacha salió corriendo y se refugió en los baños de las mujeres. Allí, temblando, contó lo que había visto a las otras concubinas. Al amanecer la encontraron muerta en la piscina de mármol. El agua estaba hirviendo, pero su cuerpo estaba frío. En su espalda, quemada a fuego lento, estaba la estrella de 6 puntas, y en su mano derecha apretaba un mechón de cabello negro que aún olía a jazmín quemado. A partir de esa noche, nadie volvió a entrar en los aposentos del califa sin ser convocado, y nadie fue convocado nunca más. Abdalá gobernaba solo. Se decía que ya no comía ni bebía, que no dormía, que pasaba las noches hablando con alguien que solo él podía ver. Los guardias que vigilaban su puerta juraban escuchar 2 voces, la del califa y otra, más profunda, que hacía vibrar las antorchas aunque no hubiera viento. En el 5º año de su reinado ocurrió el primer milagro público. Una sequía terrible azotó el reino. Los pozos se secaron. Los camellos morían de pie. El pueblo se reunió frente al palacio exigiendo ayuda. Abdalá salió al balcón principal. Estaba desnudo hasta la cintura y su piel brillaba como si estuviera untada en aceite caliente. Levantó los brazos y habló con una voz que retumbó en cada pecho. Lo que pedís os será dado. Entonces señaló al cielo, y el cielo obedeció. Una nube negra, imposible en pleno verano yemení, se formó sobre Sanaa. Tronó con fuerza suficiente para romper cristales, y llovió. Pero no era agua, eran gotas de fuego líquido que caían lentas como miel. Donde tocaban la tierra, brotaban flores negras que se abrían y cerraban como bocas. El pueblo las recogió y las comió, y nunca más volvieron a tener hambre. Pero desde ese día, todos los que comieron esas flores comenzaron a soñar lo mismo, una ciudad de basalto negro, donde algo los esperaba con paciencia infinita. Los ulemas más valientes intentaron advertir al pueblo. Reunieron a los pocos sabios que quedaban y redactaron una fatwa declarando que el califa había hecho un pacto prohibido. Pero cuando intentaron leerla en la gran mezquita, las páginas del documento se incendiaron solas. Los que las sostenían murieron quemados desde dentro, dejando solo estatuas de carbón con expresiones de éxtasis. En el 10º año, Abdalá dejó de aparecer en público. Se encerró en la torre más alta del palacio con la botella. Los sirvientes que entraban a llevarle comida encontraban las bandejas intactas, pero las copas de vino vacías y con el fondo cubierto de ceniza. A veces escuchaban risas, a veces llantos, a veces silencio tan absoluto que dolía. Una noche, una esclava cristiana que había sido capturada en Al-Ándalus logró escapar de la torre. Corrió descalza por los pasillos gritando en latín que había visto al califa postrado ante la botella, besando el bronce como quien besa los pies de un rey. Que la botella ya no estaba sobre la mesa, sino que flotaba sola, creciendo, y que dentro había miles de ojos que parpadeaban al unísono. La esclava fue capturada y quemada viva en la plaza. Pero antes de morir, gritó algo que quedó grabado en la memoria de todos los presentes. No es él quien manda, es él quien es mandado. La botella lo ha convertido en su esclavo. Y entonces llegó la noche del tercer deseo. Nadie sabe exactamente qué pasó. Solo se sabe que el cielo sobre Yemen se volvió rojo durante 7 minutos exactos, que todos los perros de la ciudad aullaron al mismo tiempo, que las campanas de las iglesias nestorianas
repicaron solas, y que cuando los guardias lograron abrir la puerta de la torre, encontraron a Abdallah sentado en su trono. Su piel era ahora de bronce puro, sus ojos, 2 carbones encendidos, su sonrisa, eterna. En su mano derecha sostenía la botella, sellada de nuevo, brillante como el primer día. En su mano izquierda apretaba un mechón de cabello negro que aún humeaba, y en su pecho, quemada a fuego tan perfecto que parecía tatuada, estaba la estrella de 6 puntas. Los guardias cayeron de rodillas, no por miedo, sino porque algo en la presencia del califa los obligaba a adorar. Uno de ellos, años después, contaría que en ese momento entendió todo. Abdallah ya no era humano. El tercer deseo había sido concedido. Había pedido ser eterno, y lo era. Dentro de la botella, porque la botella no era una prisión para el marid, era una prisión para el deseo humano. Cada vez que alguien pedía algo imposible, una parte de su alma entraba en la botella. Y cuando la botella estuviera llena, el cuerpo de Abdallah fue enterrado con honores, pero la botella desapareció esa misma noche. Algunos dicen que fue robada por los últimos sabios supervivientes, otros que se la llevó el viento, otros que nunca se fue, que sigue en la torre, esperando. Y en Yemen, hasta el día de hoy, cuando alguien encuentra riqueza repentina, o poder, o belleza imposible, los ancianos se santiguan y susurran: cuidado con lo que deseas, porque hay deseos que no se conceden, se cobran. Y en algún lugar, muy lejos, una botella de bronce verdoso espera pacientemente, con un nuevo sello, con una nueva estrella de 6 puntas, y dentro, algo que ya no tiene prisa, porque tiene toda la eternidad. Ahmed cerró el manuscrito con un golpe seco que resonó en la biblioteca vacía como un latido. El aire olía a polvo antiguo y a algo más, a carbón recién apagado. Nadie había abierto ese libro en siglos. Nadie debía abrirlo nunca. Pero él lo había hecho, y ahora las palabras ardían detrás de sus ojos como brasas que no se apagan con lágrimas. El texto no era un simple relato de advertencia. Era un mapa del mundo invisible que rodea al visible como el fuego rodea al carbón sin tocarlo nunca del todo. Según el autor anónimo, un tal Ibn al-Sabah, ejecutado por herejía en el año 392 de la Hégira, los seres de fuego sin humo no eran una especie uniforme, eran naciones enteras, con reyes, traidores, enamorados y asesinos. Y cada nación tenía su propio nombre, su bandera invisible y su guerra eterna. La primera nación se llamaba los Banu Surd, los hijos del fuego negro. Eran los más antiguos, los que existieron antes de que existiera el tiempo medido por humanos. Vivían en las profundidades de los volcanes extinguidos y en los corazones de las estrellas muertas. Su rey era un ser llamado Malik al-Aswad, el rey negro, tan vasto que su sombra podía cubrir una cordillera entera. Nunca concedía deseos, solo castigos, y su castigo favorito era hacer que el hombre se quemara lentamente desde dentro sin que nadie viera la llama. La segunda nación eran los Banu Nar, los hijos de la llama azul. Estos eran los que los humanos conocían como genios de las lámparas, en las versiones suavizadas de los cuentos. Eran hermosos, crueles y caprichosos. Su reina era una mujer llamada Sumurrud al-Nar, cuya belleza hacía que los hombres olvidaran su propio nombre. Se decía que había amado a un poeta humano en el siglo II de la Hégira y que, cuando él la rechazó por miedo, ella lo convirtió en una lámpara de aceite que aún arde en algún palacio abandonado de Damasco, alimentada por sus lágrimas. La tercera nación eran los Banu Shihab, los hijos del meteorito. Estos eran los guerreros,
los que cruzan el cielo como estrellas fugaces cuando están enfadados. Su líder era un ifrit llamado Kutrub, que tenía 7 cabezas y ninguna piedad. Había jurado matar a todo humano que pronunciara su nombre completo en voz alta. Por eso nadie lo pronunciaba nunca. Solo se referían a él como el de las 7 lenguas de fuego. Pero había una cuarta nación que el manuscrito mencionaba solo en susurros: los Banu Adam al-Nar, los hijos de Adán de fuego. Estos eran los más peligrosos porque eran híbridos, nacidos del amor o del odio, entre un humano y un ser de fuego. No eran aceptados ni por unos ni por otros. Vivían en los márgenes del mundo, en los cementerios abandonados, en los espejos rotos, en los sueños que no quieres recordar al despertar. Su reina era una niña que nunca crecía, llamada Mariam al-Hamura, la roja, porque su cabello era fuego líquido y sus ojos eran 2 carbones que nunca se apagaban. El manuscrito explicaba algo que heló la sangre de Ahmed. Cada humano tiene asignado un doble de fuego desde el momento de su concepción. No un ángel de la guarda, no un demonio tentador. Un doble, un reflejo exacto hecho de llama sin humo. Ese doble siente lo que tú sientes, desea lo que tú deseas, pero con una intensidad que puede consumir mundos. La mayoría de los dobles permanecen dormidos, pero cuando un humano cruza ciertos límites, deseo demasiado intenso, odio demasiado puro, amor demasiado desesperado, el doble despierta. Y entonces comienza el juego. El juego tenía reglas muy precisas. El doble nunca puede matar directamente a su humano, pero puede volverlo loco. Puede hacer que vea cosas que no existen. Puede susurrarle al oído durante años hasta que el humano haga exactamente lo que el doble quiere. Y lo peor, el doble no puede ser destruido, solo puede ser absorbido. El humano tiene que aceptar voluntariamente convertirse en fuego. Solo entonces el doble queda satisfecho y se marcha. Pero el humano ya no es humano nunca más. Ahmed leyó la última página con manos temblorosas. Estaba escrita con una tinta que parecía sangre seca. Decía: el que lea esto hasta el final ya ha despertado a su doble. No busques señales. No reces para que se vaya. Ya es demasiado tarde. Tu doble te está leyendo por encima del hombro ahora mismo. Y sonríe, porque sabe lo que vas a hacer a continuación. Ahmed cerró el libro de golpe. El silencio de la biblioteca era absoluto. Pero sintió algo, un calor sutil en la nuca, como si a alguien respirara muy cerca. Se giró lentamente. No había nadie. Solo las sombras de las estanterías alargándose como dedos. Esa noche no pudo dormir. Se quedó sentado en su celda, con el Corán abierto sobre las rodillas, recitando en voz baja. Pero cada vez que llegaba a la leya del trono, las palabras se le trababan en la lengua. Era como si algo dentro de él no quisiera pronunciarlas, algo que disfrutaba viendo cómo fallaba. Al tercer día sin dormir, Ahmed empezó a ver cosas. Primero fueron pequeñas, una sombra que se movía cuando no había nadie, un reflejo en el agua que sonreía cuando él no lo hacía. Luego fueron más grandes. Una noche despertó y vio a un hombre idéntico a él sentado al pie de su cama, mirándolo con ojos que brillaban como brasas. El otro, Ahmed, sonrió. ¿Tienes miedo de mí?, preguntó con su propia voz. No deberías. Soy la única parte de ti que dice siempre la verdad. Ahmed intentó gritar, pero no salió sonido. El otro Ahmed se levantó y caminó hacia él. Cada paso dejaba una huella de fuego en el suelo que se apagaba al instante. ¿Sabes por qué los humanos tenéis tanto miedo a la oscuridad?, susurró el doble. Porque en la oscuridad no podéis fingir que estáis solos. Entonces el doble se inclinó
y le susurró al oído una frase que Ahmed nunca olvidaría. Yo soy el deseo que nunca confesaste, ni siquiera a ti mismo. En la 7ª noche, Ahmed tomó una decisión. Si no podía destruir a su doble, al menos podía entenderlo. Fue a la sección prohibida de la biblioteca y buscó el libro más antiguo que existía sobre los Banu Adam al-Nar. Lo encontró encadenado a una estantería, cubierto de polvo y de sellos que advertían: el que abra este libro será abierto por él. Lo abrió. Dentro no había palabras, solo dibujos, miles de dibujos hechos con carbón y sangre. Hombres y mujeres abrazando figuras de fuego, hombres y mujeres quemándose desde dentro mientras sonreían. Y en la última página, un dibujo que le detuvo el corazón. Era él mismo, exactamente como era ahora, con la misma ropa, la misma barba de 3 días, los mismos ojos cansados, y abrazando a su doble de fuego. Debajo, una sola frase escrita con su propia letra: al final, todos eligen arder. Ahmed dejó caer el libro. Las cadenas se rompieron solas, y en ese instante supo que ya no estaba solo en su cuerpo. Sintió el calor creciendo en su pecho, extendiéndose por sus venas como miel caliente. Intentó rezar, pero las palabras salían al revés. Intentó correr, pero sus piernas no obedecían. Lo último que vio antes de que el fuego lo consumiera por dentro fue su propio reflejo en la ventana. Pero ya no era él. Era alguien más hermoso, más libre, más verdadero. Y sonreía. A la mañana siguiente, los bibliotecarios encontraron la celda vacía. Solo quedaba una marca en el suelo, la silueta perfecta de un hombre quemado, como si alguien hubiera dibujado su sombra con fuego. Y en la pared, escrita con hollín, una frase que nadie entendió hasta mucho después: gracias por leerme hasta el final. Desde entonces, en la Casa de la Sabiduría, hay una regla que nadie rompe nunca. El manuscrito sin título sigue allí, encadenado, cubierto de polvo, pero ya nadie lo abre, porque todos saben que, si lo haces, el libro no te lee a ti. Tú lo lees a él, y entonces él te lee de vuelta, para siempre. Ahmed despertó en su pequeña habitación de la madrasa con la sensación de que alguien acababa de salir por la ventana. El aire olía a jazmín quemado. En la palma de sus manos tenía 2 ampollas perfectas, redondas como monedas de plata, que supuraban un líquido dorado que no era pus. Los médicos de Bagdad, famosos por curar al propio califa, lo examinaron y se fueron con la cabeza baja. No era lepra, no era fuego de San Antonio, no era nada que conocieran. Solo el viejo boticario armenio, medio ciego, murmuró mientras le vendaba las manos: esto no es enfermedad de carne, muchacho. Esto es marca de amante. Durante las semanas siguientes, Ahmed intentó vivir como si nada hubiera cambiado. Copiaba manuscritos en la Casa de la Sabiduría, rezaba en la mezquita de Al-Mansur, comía poco y dormía menos, pero cada noche, cuando cerraba los ojos, veía el palacio de obsidiana y la mujer sin rostro que lo esperaba sentada en un trono de brasas. Nunca hablaba en los sueños, solo lo miraba, y cada mañana despertaba con una nueva marca: un círculo ardiente en el pecho, una línea de fuego en la espalda, un nombre escrito en árabe antiguo en el interior del antebrazo que decía Laila, aunque él nunca había conocido a ninguna mujer con ese nombre. Una madrugada, incapaz de soportarlo más, salió de Bagdad sin decirle nada a nadie. Caminó hacia el sur, hacia el desierto, convencido de que si se alejaba lo suficiente de los libros y de los hombres, el fuego se apagaría. Llegó hasta las ruinas de Babilonia, donde los ladrillos todavía guardaban el calor del sol del día anterior. Allí, entre torres derruidas y leones de basalto sin ojos,
Se sentó y esperó a que viniera. No tuvo que esperar mucho. El aire se volvió denso y dulce, como si alguien hubiera derramado miel caliente. Entonces ella apareció, no como en los sueños, sino de carne y hueso, envuelta en una túnica negra que parecía tejida de humo. Su piel era del color del bronce recién fundido, sus ojos 2 carbones que no parpadeaban. Se sentó frente a él, a menos de un brazo de distancia, y por primera vez habló con voz humana. No huyas más, Ahmed. No puedes huir de lo que nació contigo. Ahmed sintió que el corazón le golpeaba las costillas como un pájaro atrapado. ¿Qué eres?, preguntó con la voz rota. Soy lo que los antiguos llamaban Karina. Cada ser humano tiene una. La mayoría nunca la ve. Tú me despertaste cuando leíste aquel libro. ¿Por qué me quemas? Ella bajó la mirada y por primera vez pareció casi humana. Porque te deseo, y el deseo, para los de mi especie, es fuego. Ahmed se puso de pie de un salto. Aléjate de mí, criatura del infierno. Laila no se movió, solo levantó la mano y señaló el horizonte. Allí, donde antes solo había arena, ahora se alzaba un palacio entero, negro y brillante, con torres que tocaban las estrellas. Entra conmigo una sola noche, dijo, una sola, y te prometo que nunca más te quemaré. Ahmed sintió que algo dentro de él se rompía y se recomponía al mismo tiempo. Quería gritar que no, quería correr, quería rezar, pero sus pies dieron un paso hacia el palacio y luego otro. El interior era imposible. Los suelos eran de cristal negro que reflejaba un cielo lleno de constelaciones que Ahmed nunca había visto. Las paredes estaban hechas de fuego congelado que no calentaba. Había fuentes que vertían perfume en lugar de agua, y en el centro del salón principal, un lecho de pétalos de rosa que ardían sin consumirse. Laila lo tomó de la mano. Su tacto era cálido, no quemaba, y lo llevó hasta allí. No tengas miedo, susurró. Esta noche no soy tu enemiga. Esta noche solo soy Laila. Ahmed se dejó caer. No supo si fue por cansancio, por deseo o por simple rendición. Lo único que recordaría después fue el sabor de sus labios, como canela y humo, y la sensación de que el tiempo se detenía. No hubo dolor, no hubo quemaduras, solo una dulzura tan intensa que dolía en el alma. Cuando despertó, estaba otra vez en las ruinas de Babilonia. El palacio había desaparecido. El sol apenas asomaba por el horizonte. Pero en su pecho, donde antes había marcas de fuego, ahora tenía tatuada una sola palabra en letras de oro: mío. Regresó a Bagdad cambiado. Ya no era el joven erudito tímido. Sus ojos tenían una chispa que asustaba a sus compañeros. Hablaba poco, pero cuando lo hacía, sus palabras parecían pesar más. Las mujeres de los baños públicos empezaron a susurrar que el joven copista era el que lleva fuego en la sangre, y las marcas ya no dolían. Al contrario, cuando pensaba en ella, sentía calor en el pecho, un calor que era casi placer. Intentó combatirla otra vez, ayunó 40 días, rezaba hasta que le sangraban las rodillas, se rodeó de amuletos y versos protectores, pero cada noche, Laila venía a él, a veces en sueños, a veces despierta, apareciendo en su habitación como si siempre hubiera estado allí. Nunca lo obligaba. Solo se sentaba a los pies de su camastro y lo miraba con aquellos ojos de carbón. ¿Por qué no me dejas?, le preguntó una noche, desesperado. Porque sin ti no existo, respondió ella con voz suave. Y porque tú, en el fondo, no quieres que me vaya. Ahmed quiso negarlo, pero no pudo. Una noche de luna llena, Laila llegó vestida de novia. Llevaba un velo de fuego que no quemaba la piel. En las manos traía un anillo de bronce con la misma estrella de 6 puntas
que Ahmed había visto en sus pesadillas. «Cásate conmigo», dijo, «según nuestras leyes, una sola noche de boda verdadera, y te juro por el nombre que no puedo pronunciar que nunca más te haré daño. Seré tu esposa secreta, tu musa, tu guardiana». Ahmed sintió que se ahogaba. Sabía que aceptar era condenarse. Sabía que rechazarla podía matarlo, pero también sabía que ya no era dueño de su voluntad. «Una sola condición», dijo al fin, con voz temblorosa. «Si acepto, nunca tocarás a otro ser humano, ni para bien ni para mal». Laila sonrió y por primera vez sus ojos parecieron humanos. «Acepto». La boda fue en un lugar que no existía en ningún mapa. Asistieron seres que Ahmed nunca había imaginado. Hombres con cabezas de león, mujeres con alas de halcón, niños que parecían hechos de luz y sombra. Hubo música que hacía llorar a las piedras, comida que sabía a recuerdos de la infancia. Y cuando llegó el momento, Ahmed puso el anillo en el dedo de Laila y sintió que algo dentro de él se rompía para siempre. Después, bailaron entre las estrellas, y por primera vez en meses, Ahmed durmió sin miedo. Cuando despertó, estaba de nuevo en su habitación en Bagdad. El anillo ya no estaba en su dedo, pero la marca en su pecho ahora brillaba con luz propia, y en la pared, escrita con fuego que no quemaba la madera, había una sola frase en letras ardientes: «Ahora eres mío, y yo soy tuya, para siempre». Ahmed sonrió. Por primera vez en mucho tiempo, sonrió de verdad, y en algún lugar del desierto, una mujer de fuego sonrió también. El ritual no era un exorcismo común. El Sheikh Musa al-Haridi lo sabía desde el primer instante en que cruzó el umbral de la celda subterránea, donde Ahmed llevaba ya 9 días encerrado. El aire olía a incienso quemado, a sudor viejo y a algo más dulce, casi empalagoso, como flores marchitas bajo el sol. Ahmed estaba sentado en el centro, con las piernas cruzadas, la espalda recta, los ojos cerrados. Parecía dormir, pero su pecho subía y bajaba con una lentitud inhumana, como si cada respiración le costara un siglo. El sheik llevaba en la mano derecha un Corán encuadernado en cuero negro, tan antiguo que las letras parecían sangrar oro. En la izquierda sostenía un rosario de ámbar del que colgaba un solo diente de león, regalo de un beduino que juró haberlo arrancado a un gul en las ruinas de Babilonia. Colocó ambos objetos sobre la esterilla, se sentó frente a Ahmed y, sin preámbulos, comenzó a recitar la sura al-Baqara en voz tan baja que parecía un susurro dirigido solo al corazón del poseído. Al principio no pasó nada. Luego Ahmed abrió los ojos. No eran sus ojos. Eran 2 pozos de brasas donde danzaban chispas azules. La temperatura de la celda subió 10 grados en un segundo. El sheik sintió que el sudor le brotaba por todos los poros, pero no dejó de recitar. Había visto cosas peores, o eso creía. De pronto Ahmed sonrió. Era una sonrisa demasiado grande para un rostro humano, como si la piel se hubiera estirado más allá de sus límites, y habló con una voz que no era masculina ni femenina, sino algo que estaba en el medio, algo que hacía vibrar los huesos. «¿Otra vez tú, viejo tuerto? Creí que después de la hija del visir habrías aprendido la lección». El sheik no respondió. Siguió recitando, pero en su mente rezaba otra cosa. «Señor, dame fuerza para no odiarla», porque él sí la odiaba, no a Ahmed, a ella, a Laila. La había sentido antes, en otros cuerpos, en otras voces, siempre la misma esencia. Perfume de jazmín quemado, risa de cristal roto, deseo que quema como aceite hirviendo. Había expulsado a muchos jinn en su vida, pero ninguno lo había mirado nunca como Laila lo miraba ahora a través de los ojos de Ahmed.
con una mezcla de amor y desprecio tan pura que dolía. ¿Sabes lo que más me divierte de vosotros, los humanos?, continuó la voz. Que creéis que podéis salvaros rezando, como si las palabras pudieran apagar un fuego que nació antes que las estrellas. El sheik levantó la vista por primera vez. Su único ojo brillaba con una furia contenida. Las palabras crearon el fuego, dijo, y las palabras pueden apagarlo. Laila rió. El sonido hizo que las lámparas de aceite parpadearan. Una de ellas se apagó. La celda quedó iluminada solo por la luz que salía de los ojos de Ahmed. ¡Qué arrogante! Igual que él, señaló con la barbilla hacia Ahmed, que seguía inmóvil. Igual que todos, os damos amor y lo llamáis posesión. Os damos poder y lo llamáis pacto demoníaco. Os damos eternidad y huís corriendo a esconderos detrás de vuestros libros. El sheik tomó el rosario y comenzó a pasarlo entre sus dedos, uno a uno. Cada cuenta era una súplica silenciosa. Luego habló con calma. Tú no amas, Laila. Tú consumes. Los ojos de brasas se entrecerraron. Por primera vez, la sonrisa desapareció. ¿Consumir? ¿Eso crees? Yo le di a Ahmed lo que ningún humano le había dado jamás. Alguien que lo conociera por completo. Sus miedos más profundos, sus deseos más sucios, sus sueños que ni siquiera él se atrevía a soñar despierto. Y aún así, me rechazó. Una lágrima de fuego puro rodó por la mejilla de Ahmed. Cayó al suelo y dejó un agujero humeante en la esterilla. El sheik no se inmutó. Porque el amor verdadero no esclaviza, dijo. El amor verdadero libera, y tú nunca lo liberaste. Lo ataste a ti con cadenas de fuego. Laila se levantó de golpe. El cuerpo de Ahmed se movió como si fuera una marioneta manejada por hilos invisibles. Caminó hasta quedar a un palmo del sheik. El calor era insoportable. El viejo sintió que su barba comenzaba a chamuscarse. ¿Liberar?, susurró la voz. ¿Sabes lo que es la libertad para nosotros, viejo? Es olvidar, es no sentir, es convertirse en ceniza y dispersarse con el viento. Yo prefiero arder eternamente que apagarme. El sheik cerró los ojos. Recordó a su propia hija, muerta años atrás. Recordó cómo él mismo había sentido la tentación de un amor que quemaba. Recordó cómo había elegido apagarse antes que consumir a otro ser humano. Abrió los ojos de nuevo. Entonces, arde sola, dijo. Y comenzó a recitar Ayat al-Kursi con una intensidad que nunca había usado antes. Cada palabra era un martillo, cada sílaba, una llama que no quemaba al que la pronunciaba, sino al que la escuchaba. Laila gritó. El grito fue tan fuerte que las paredes de la celda se agrietaron. Ahmed cayó de rodillas, agarrándose la cabeza. Pero no cedió. En lugar de eso, alzó el rostro y miró al sheik con una expresión que era casi humana. ¿Sabes por qué no me voy, Musa? Porque él aún me desea, en lo más profundo de su alma, donde ni tus versos llegan. Aún me desea. El sheik sintió que algo se rompía dentro de él, porque sabía que era verdad. Había visto esa lucha en cientos de poseídos, pero nunca tan clara. Ahmed no era solo una víctima, era un amante que no se atrevía a admitir que seguía enamorado de su verdugo. Entonces, el sheik hizo algo que ningún exorcista había hecho jamás. Dejó de recitar. El silencio fue tan repentino que dolió. Laila parpadeó, confundida. El sheik se puso de pie lentamente, se acercó a Ahmed y con una ternura que nadie esperaba, le tomó el rostro entre sus manos callosas. Ahmed, dijo en voz baja, mírame. Los ojos de brasas vacilaron. Por un segundo, muy breve, volvieron a ser los ojos marrones y asustados del joven erudito que había llegado a Bagdad buscando respuestas. Estoy aquí,
susurró Ahmed con su propia voz. El sheik sonrió. Era la primera vez que alguien lo veía sonreír. Entonces elige, dijo. Ahora, ella o tú. Ahmed tembló. Lágrimas humanas, no de fuego, rodaron por sus mejillas. No puedo, sollozó. Si la he hecho, una parte de mí muere con ella. El sheik asintió. Había esperado esa respuesta. Entonces, déjame darte algo que ella nunca te dio. Y besó la frente de Ahmed. No fue un beso de padre, ni de amigo, ni de amante. Fue un beso de alguien que había perdido todo y aún así había elegido seguir amando al mundo. Un beso que decía, yo también he estado donde tú estás y elegí vivir. Algo se rompió en el aire, un sonido como cristal que se hace añicos en cámara lenta. Laila gritó, pero esta vez era un grito de dolor verdadero. El fuego azul de sus ojos se volvió blanco, cegador. Ahmed cayó hacia atrás, convulsionando. El sheik lo sostuvo, sin dejar de abrazarlo. Y entonces habló Ahmed, solo Ahmed. Laila, dijo con voz rota, te libero, no porque deje de amarte, sino porque te amo lo suficiente como para dejarte ir. El grito que siguió no fue humano ni jin. Fue el grito de algo que acababa de descubrir, que el amor podía ser más fuerte que el fuego. El cuerpo de Ahmed se arqueó tanto que pareció que iba a partirse en dos. Una columna de humo negro salió de su boca, girando como un tornado en miniatura. El humo tomó forma por un instante. La silueta de una mujer con el cabello hecho de llamas, los brazos extendidos hacia Ahmed, como si quisiera abrazarlo una última vez. Luego se desvaneció. El humo se disipó por las grietas del techo. La temperatura volvió a la normalidad. Las lámparas se encendieron solas y Ahmed quedó tendido en los brazos del sheik, respirando como un niño que acaba de nacer. El viejo lo miró. Ahmed tenía el rostro lleno de lágrimas, pero por primera vez en meses sonreía. Gracias, susurró. El sheik negó con la cabeza. No me lo agradezcas a mí. Agradece al amor que fuiste capaz de sentir, incluso por un demonio. Cuando salieron de la celda, el sol estaba saliendo sobre Bagdad. Los pájaros cantaban como si el mundo entero hubiera sido lavado. Ahmed caminó tambaleante, pero caminó. El sheik lo sostuvo del brazo. ¿Sentiré siempre este vacío?, preguntó Ahmed. El sheik miró al horizonte, donde el sol pintaba de oro las cúpulas de las mezquitas. El vacío es el precio del amor verdadero, dijo. Duele, pero también es la prueba de que alguna vez estuviste lleno. Y así, bajo la primera luz del amanecer, dos hombres caminaron por las calles de Bagdad, uno que había perdido un demonio y otro que había recuperado a un hermano. Detrás de ellos, en la celda vacía, quedó una sola marca en la pared, una estrella de 6 puntas quemada en la piedra. Pero esta vez no brillaba con fuego, brillaba con luz. 6 meses después de que la botella desapareciera entre las manos del Sheikh Musa, un mercader de especias llamado Khalid al-Rumi la vio en un sueño. No era un sueño cualquiera, era una de esas visiones que dejan marcas físicas. Al despertar tenía quemaduras en forma de estrella de 6 puntas en la palma izquierda, la misma marca que había visto en el pecho del califa muerto, en la pared de la celda de Ahmed, y ahora en la piel de un hombre que nunca había creído en nada que no pudiera pesarse en una balanza. Khalid era un hombre práctico. Había cruzado 3 veces el desierto con caravanas de incienso. Había sobrevivido a los bandidos de Najd y a la fiebre de Omán. No creía en jinn, ni en maldiciones, ni en botellas que hablaban. Pero la marca ardía cada noche y el sueño se repetía. Una voz de mujer lo llamaba desde el fondo de un pozo de bronce, diciéndole que fuera a la mezquita abandonada de Al-Khalis
al sur de Sanaa, donde los muros aún olían a jazmín quemado. Llegó a Al-Khalis un viernes al atardecer, cuando el sol se hundía como una brasa en la arena. La mezquita estaba en ruinas desde la época de los rasúlidas. Solo quedaban 3 muros y un mihrab cubierto de hollín. Khalid entró con una antorcha y un cuchillo de plata, porque incluso los escépticos llevan cuchillo de plata cuando van a lugares donde la gente desaparece. En el centro del patio encontró un círculo de piedras negras perfectamente alineadas. En el centro del círculo, medio enterrada, estaba la botella. Ya no era verdosa. Ahora brillaba, como si estuviera recién salida del fuego. El sello, de plomo, había sido reemplazado por uno de oro puro, y en él estaba grabado el nombre que nadie pronuncia, el nombre más grande, el que Salomón usó para doblegar al viento y a los jinn. Khalid se acercó. El aire olía a rosas y a carne quemada. Tocó la botella. Estaba caliente, pero no quemaba. Y entonces oyó la voz, no en sus oídos, sino dentro del hueso. Al fin has venido, Khalid ibn Abdulaziz al-Rumi. Te he esperado 437 años, 7 meses y 7 días. Toca el sello. Solo tienes que romperlo. Khalid retrocedió. Recordó la marca en su mano. Recordó las historias que los caravaneros contaban sobre hombres que encontraban botellas, y al día siguiente sus camellos amanecían con los ojos cosidos. Pero también recordó otra cosa. Su hija única, Laila, había muerto un año atrás de una fiebre que ningún médico pudo curar, y la voz dentro de la botella susurró algo que lo hizo tambalearse. Puedo devolverte a Laila, viva, con los mismos ojos color miel, con la misma risa que llenaba tu casa. Solo tienes que abrirme. Khalid sacó el cuchillo de plata. La hoja tembló. El oro del sello parecía palpitar como un corazón, y entonces hizo algo que nadie había hecho en 1000 años. No golpeó el sello para romperlo, sino que lo besó, con lágrimas, con rabia, con todo el dolor de un padre que había enterrado a su hija en una tumba demasiado pequeña. El sello se derritió solo. No hubo humo negro, ni rugidos, ni columnas de fuego. Solo un silencio tan profundo que Khalid sintió que el mundo entero había muerto. Y entonces la botella se abrió como una flor de bronce, pétalo por pétalo, y de su interior salió una niña. Era Laila, exactamente igual que el día que murió, 7 años, el mismo vestido azul, el mismo lunar en la mejilla izquierda. Corrió hacia Khalid y lo abrazó. Olía a jazmín y a lluvia. Khalid lloró como nunca había llorado, ni siquiera en el entierro. Papá, dijo la niña con la voz de su hija, vámonos a casa. Salieron de la mezquita, tomados de la mano. El sol ya se había puesto, pero el cielo estaba lleno de estrellas que nunca habían estado allí antes. Khalid no miró atrás. No vio cómo la botella, ahora vacía, se cerraba sola. No vio cómo el oro del sello se volvía negro. No vio la sombra que se alargaba detrás de ellos, una sombra con forma de mujer hecha de fuego sin humo. Durante 3 meses, Khalid vivió el sueño de todo padre que ha perdido un hijo. Laila crecía un poco cada día, como si el tiempo perdido se recuperara de golpe. Jugaban, reían, comían dátiles sentados en la azotea mirando las estrellas. Los vecinos decían que era un milagro. Los imames decían que era haram. Khalid no escuchaba a nadie, pero una noche, Laila entró en su habitación con los ojos completamente negros. «Papá», dijo con una voz que ya no era de niña, «ya es hora». Khalid se levantó de un salto. «¿Hora de qué, Habibti?» «De pagar», respondió la cosa que llevaba el rostro de su hija. «El precio siempre se paga». Entonces Khalid vio la verdad. La niña que dormía en la habitación contigua no era Laila. Era una cáscara,
un recipiente, y dentro de ella habitaba algo antiguo, paciente, que había usado su dolor más profundo para abrir la última puerta. Intentó correr, intentó gritar, pero la niña levantó una mano y el aire se volvió fuego. Khalid cayó de rodillas, quemándose desde dentro, y mientras ardía, oyó la voz de la verdadera Layla, muy lejos, como desde el fondo de un pozo. «Papá, ¿por qué me dejaste volver?» Cuando los vecinos entraron al amanecer, encontraron solo cenizas con forma humana, y en el centro de la habitación, la botella, intacta. El sello de oro brillaba de nuevo, pero ahora tenía una grieta diminuta, casi invisible. Y en algún lugar, muy lejos, una voz de mujer hecha de fuego sin humo susurró al viento: «Uno menos, solo faltan 7, porque la botella nunca estuvo vacía, nunca estuvo llena, siempre estuvo contando. Y cada vez que alguien cree que puede negociar con el fuego cuenta uno más. Si alguna vez sueñas con una botella que te llama por tu nombre, despierta y no mires debajo de la cama, porque ellos ya saben cómo te llamas y ya saben lo que más deseas». Ahmed entendió todo en un instante que duró una eternidad. La botella no era un objeto, era una herida abierta en el tejido del mundo, una boca que llevaba siglos tragando almas rotas por la ambición. Cada deseo concedido había sido un diente más en esa mandíbula invisible. Abdallah no había sido el primero ni sería el último. Había sido solo el más grande hasta ese momento. Y ahora, frente a la niña liberada que respiraba con dificultad en el suelo de la habitación, la botella flotaba como una estrella negra, palpitando con un latido que no era humano. El Sheikh Musa intentó alcanzarla con su bastón de olivo, pero el aire se volvió denso como miel quemada y lo empujó hacia atrás. Ahmed levantó la mano pidiendo silencio. Ya no tenía miedo. Había algo peor que el miedo dentro de él, una certeza fría y limpia, como el filo de una espada recién afilada. Había pasado años huyendo de Layla, años creyendo que el amor de un ser de fuego era una cadena. Ahora comprendía que la cadena era él mismo. Siempre lo había sido. Se acercó a la botella sin prisa. El bronce verdoso parecía respirar. Dentro, las sombras se retorcían formando rostros que había conocido toda su vida. Su madre muerta, su primer maestro, la niña que había sido su prometida antes de que la peste se la llevara, todos mirándolo con ojos de carbón. Y entre ellos, más brillante que los demás, el rostro de Layla. No lloraba. Sonreía con una tristeza tan antigua que hizo que Ahmed sintiera que él era el niño y ella la adulta que había esperado milenios a que creciera. «Has vuelto», dijo ella dentro de su cabeza, sin mover los labios que no tenía. «Sabía que volverías. Los humanos siempre volvéis al fuego que os quemó de niños». Ahmed asintió lentamente. «He venido a terminar lo que empezamos». La risa de Layla fue como campanas de cristal rompiéndose en llamas. «¿Terminar? Nada termina, Ahmed. Solo se transforma. El fuego no muere, solo cambia de forma». El sheikh gritaba algo desde el fondo de la habitación, pero su voz llegaba distorsionada, como si hablara bajo el agua. Ahmed ya no escuchaba el mundo de los hombres. Escuchaba otro idioma, uno que había nacido antes de las lenguas, antes de las estrellas, el idioma del deseo puro. Y en ese idioma, Layla le estaba haciendo una oferta que ningún ser humano había recibido jamás. «No tienes que entrar como prisionero», susurró ella. «Puedes entrar como rey. Podemos gobernar juntos. El velo caerá. Los dos mundos serán uno solo. Tú y yo, carne y fuego, eternos. Sin Alá que nos juzgue, sin Iblis que nos tiente, solo nosotros». Ahmed
Miró a la niña que yacía en el suelo. Su pecho subía y bajaba con dificultad, pero estaba viva. Miró al sheikh, cuyo ojo único derramaba lágrimas de sangre por el esfuerzo de intentar romper la barrera invisible. Miró la botella, que ya no parecía bronce, sino una pupila dilatada del universo observándolo con hambre, y tomó la decisión que nadie esperaba. No, dijo con calma, no entraré como rey, ni como prisionero, entraré como amante. Entonces hizo algo que heló incluso a Layla. Se arrodilló frente a la botella, no con sumisión, sino con la misma reverencia con la que un hombre se arrodilla ante la mujer que ama después de años de ausencia. Puso ambas manos en el bronce ardiente. No se quemó. El metal reconoció su tacto como quien reconoce una cicatriz antigua. Layla, dijo en voz alta, para que todo el mundo lo oyera, te he odiado, te he temido, te he deseado en sueños que nunca confesé, pero nunca te he amado. Y eso es lo único que no te di. Un silencio absoluto cayó sobre la habitación. Ni el sheikh respiraba, ni la niña se movía. Solo la botella temblaba como un corazón a punto de estallar. Así que ahora te lo doy, continuó Ahmed. Te amo, no como humano ama a humana, no, como jinn ama a jinn. Te amo como solo un mortal puede amar a algo que nunca podrá poseer. Con todo mi miedo, con toda mi debilidad, con toda mi muerte futura. Te amo y por eso te libero. Entonces besó la botella. No fue un beso de deseo, fue un beso de despedida, de perdón, de rendición absoluta. Y algo imposible ocurrió. La botella no se abrió hacia afuera, se abrió hacia adentro, como si el universo entero inhalara de golpe. Ahmed sintió que su cuerpo se desarmaba, no con dolor, sino con una dulzura insoportable. Sus huesos se volvieron ceniza luminosa, su sangre se volvió brasas, su alma se volvió una llama azul que danzó un instante en el aire antes de fundirse con otra llama, roja como el atardecer del desierto. Layla apareció entonces, no como la había visto nunca, sino como realmente era. Una mujer de fuego vivo, con alas de brasas y ojos que contenían galaxias enteras. Lo miró durante un latido eterno. Idiota, susurró, pero su voz temblaba. Me has destruido, salvándome. Ahmed sonrió por última vez, con labios que ya no existían. Y tú me has salvado, destruyéndome. Entonces se abrazaron, no como amantes humanos, no como enemigos. Se abrazaron como dos fuegos que, al encontrarse, dejan de ser dos y se convierten en uno solo. Un fuego blanco, cegador, que llenó la habitación, que atravesó las paredes, que subió al cielo de El Cairo como una segunda luna. El sheikh cayó de rodillas, ciego por la luz. La niña abrió los ojos y lloró sin saber por qué. Y cuando la luz se apagó, la botella ya no estaba. En su lugar, en el suelo, había una sola rosa hecha de cristal negro, todavía caliente. En su centro, dos llamas diminutas, una azul y una roja, danzaban entrelazadas sin consumirse jamás. El sheikh guardó la rosa en una caja de plomo forrada con versos del Corán. La enterró en un lugar que solo él conoció y juró que nadie volvería a hablar de lo ocurrido. Pero los jinn hablan y cuentan que desde aquella noche, cuando dos personas se aman de verdad, aunque sea por un instante, aunque sea en secreto, aunque uno sea de carne y otro de fuego, en algún lugar del mundo, una rosa de cristal negro florece en el desierto y que dentro de esa rosa, dos llamas siguen bailando, una azul, una roja, eternas, libres. Y así termina la historia del último hombre que eligió amar a un jinn y del primer jinn que eligió ser amado por un hombre, no con cadenas, no con deseos, sino con la única cosa que ni Alá ni Iblis pueden conceder ni quitar, con el corazón.
Y si alguna noche del desierto sientes un calor que no viene del sol, si ves una rosa negra brillando entre las dunas, no la toques, solo mírala y recuerda que, en algún lugar, Ahmed y Laila siguen bailando y que, tal vez el amor sea la única botella de la que nadie nunca quiere salir. La botella fue enterrada en un lugar que solo conocen 3 personas vivas, sellada con 7 sellos, cubierta con 7 versos, protegida por 7 guardianes que no duermen nunca. Pero las botellas tienen memoria y los deseos nunca mueren. Hoy, en algún lugar del mundo, hay alguien que está a punto de encontrar una botella antigua, alguien que cree que puede controlarla, alguien que no sabe que cada deseo concedido es un paso más hacia la apertura final, porque la pregunta nunca fue si los jinn son benevolentes o demoníacos. La pregunta es, ¿qué eres tú capaz de desear cuando nadie te ve? ¿Serías capaz de rechazar el poder absoluto, el amor eterno, la venganza perfecta, o abrirías la botella solo para ver qué pasa? Si alguna vez encuentras una botella sellada con una estrella de 6 puntas, recuerda la historia de Abdallah, que quiso ser rey. Recuerda a Ahmed, que quiso salvar al mundo. Y recuerda esto, no todos los prisioneros quieren ser liberados. Algunos solo esperan al carcelero adecuado. Y ahora que conoces la verdad, ¿te suscribirías para no perderte la próxima historia que no deberías conocer? Porque la próxima vez, la botella podría estar más cerca de lo que crees. Haz clic en suscribir y mantén las luces encendidas, porque ellos ya te están mirando.